10:36 de la mañana, amigos. Esto es Encendidos. Jorge Rodríguez y Sara Usabal los estamos acompañando aquí desde los estudios en la capital. Y ahora es momento de hablar de salud, porque de hecho hay muchos pacientes con diabetes en nuestro país, pero no todos están siendo controlados y tal vez no todos saben que tienen diabetes. ¿Qué es lo que está pasando? Son cosas que queremos preguntarle el día de hoy a nuestro querido doctor Elmer Huerta. Elmer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días, gusto de saludarte. Jorge, buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes en las 24 regiones de nuestro país, en el Callao, y a muchísima gente, Sara, Jorge, que escucha RPP Noticias en el mundo a través de Audio Player. Así es que, como sabemos, RPP Noticias es una radio global. Les cuento que hoy día es feriado en los Estados Unidos. Hoy día es 19 de junio. Ajá. Este es un feriado nuevo y como información general para nuestros oyentes, siempre hay que estar bien informados. Este feriado es muy interesante. Mira, en 1863, el presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos decretó el fin de la esclavitud. 1863. Pero ¿sabes qué? La noticia no se dio a conocer, la ocultaron en el sur de Estados Unidos, donde vivían la mayor parte de esclavos. Recién después que terminó la guerra civil, 2 años después, en 1865, un día como hoy, un 19 de junio, 2 años después de eso, un general en la ciudad de Galveston, en Texas, dio a conocer un informe diciéndole a la gente, ¿saben qué, señores? Ya la esclavitud terminó hace 2 años, así es que los derechos son iguales para todos. Imagínate, 2 años demoró que se sepa eso. Sí, tanto sufrimiento, uno solamente puede ver cualquiera de las películas y darse cuenta de todo lo que sufrió la gente en ese tiempo. Así es, así que por eso se celebra el 19 de junio, es un nuevo feriado desde hace recién un par de años. Muy bien, entonces vamos a la diabetes. Una de las preguntas más comunes que se hace a la gente, Sara, y la que me has hecho también tú, es, ¿la diabetes cuando está empezando da síntomas? ¿Y esto sabes por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, empieza a orinar en cantidad, se empieza a chupar, como dice la gente, a bajar de peso, no falta algún curioso, como decía mi mamá, que le dice, ¡ay, te está empezando la diabetes! Y cuando van al doctor, el azúcar está en 300, lo normal es menos de 100, y la persona tiene diabetes. Y el curioso, la curiosa, le dice, ya ves, te dije que te estaba empezando la diabetes. Bueno, no es empezando. Allí ya está complicada la diabetes. Esa diabetes empezó probablemente 3 años, 4 años antes, pero no daba síntomas. Se llama prediabetes, Jorge. Claro. Y entonces cuando esta prediabetes se va presentando, el azúcar que he dicho que es menos de 100 en ayunas, ya está en 110, 120, 130, 140. Nadie se da cuenta. Hasta que ya empieza a ponerse encima de 200, 250, 300, y ahí es donde ya dan los síntomas. Claro, doctor. Entonces, y si la diabetes no presenta síntomas al inicio, entonces, ¿cómo podemos de una u otra manera darnos cuenta de que nuestra salud está en riesgo? Excelente pregunta, Jorge. Lo ideal entonces es ir con tu médico todos los años cuando todavía estás aparentemente bien, para que tu médico te haga un interrogatorio, para que vea cómo estás comiendo, cómo estás haciendo ejercicio, te toma tu peso, tu talla, te calcula tu índice de masa corporal y luego te hace un simple examen de azúcar que hay de 2 tipos. Uno, el examen de azúcar en ayunas, lo que se llama la glucosa en ayunas, que debe ser menos de 100, o que te haga la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, que te da el promedio de 3 meses del azúcar en la sangre, que debe ser menos de 5.8. Entonces, con eso ya te das cuenta. Si, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada te sale en 5.9, 5.8 y el azúcar de tu sangre te sale en 120 y estás bien gordito, bien papeado, como se dice, entonces tienes prediabetes. Claro. Y allí es entonces donde Sara, por ejemplo, puede hacer muchísimo para la salud de estos pacientes con una educación en nutrición. Se le convence para que haga actividad física diaria, baja de peso y esta prediabetes que ya tiene la persona se puede corregir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta? Yendo a ver a nuestro médico una vez por año. Elmer, de hecho, mañana en el segmento de nutrición vamos a hablar justamente sobre la diabetes y la dieta, ¿no? Pero de hecho hay personas que tienen factores de riesgo y hay incluso mitos que a veces se convierten finalmente en realidad, porque muchas personas me preguntan,
Si yo soy una persona golosa, es decir, me gusta el dulce, o sea, el simple hecho de comer dulce me va a causar una diabetes, ¿quiénes son las personas que pueden estar dentro de estos factores de riesgo? Claro. A ver, factores de riesgo para diabetes son primero genéticos. Si el papá, la mamá, los hermanos, alguno de ellos tiene diabetes de tipo 2, entonces es mucho más probable que esta persona vaya a presentar diabetes. Eso es genética. Pero también está el medio ambiente. ¿Cómo está tu peso? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu actividad física? Entonces, si tú tienes un peso alto, no estás comiendo bien y no estás haciendo actividad física y encima tienes la historia familiar, el riesgo genético, entonces obviamente vas a tener muchísima más probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces es peso, alimentación y genética. Y ahora hay muchas personas que pasan muchísimo tiempo sentados, no se mueven casi para nada y en realidad a veces no están comiendo más de lo que habitualmente comen, pero ya también la composición de su cuerpo empieza a cambiar. ¿Eso también podría ser un factor de riesgo? Sí, yo creo que la falta de actividad física, recuerda que cuando hay actividad física, cuando se mueve el esqueleto, como se dice, los músculos queman mucho azúcar. Claro. Entonces, eso es importantísimo para mantener el nivel adecuado de balance entre la insulina y el azúcar en la sangre, Sara. Ahora, doctor, hay un término que hemos escuchado muchas veces, la diabetes emotiva. ¿Existe realmente la diabetes emotiva? Muy buena pregunta. Mira, Jorge, acabamos de decir al comienzo, ¿verdad?, que durante años la persona pueda que tenga prediabetes y no se da cuenta, ¿verdad? Y está con 150 de azúcar, por ejemplo. Pero no da síntomas. Entonces, imagínate que a esta persona le pase algo, ¿verdad? Algo emotivo. Caramba, la muerte de un familiar, se le cae la casa, qué sé yo, algo emotivo, una crisis emocional intensa. Entonces en su casa le da una crisis de angustia muy grande a esta persona y la llevan al hospital. Llega a la emergencia, ay, que el problema, la atienden y ahí en el examen, en la emergencia le hacen una evaluación general que casi siempre incluye un examen de sangre y regresa el doctor, la doctora le dice, señora, usted tiene diabetes. Mire, su azúcar está en 250 y la familia dice, ya ve, diabetes emotiva, el choque le ha causado. No, esta persona ya tenía su prediabetes por años, pero cuando existe el problema emocional intenso, la adrenalina sale de las glándulas suprarrenales y aumenta un poco más el azúcar, pero esta persona ya tenía su prediabetes. Entonces, ese término de diabetes emotiva, pues es un término del siglo pasado que no tiene ahora fundamento científico. Y en el caso del estrés, las personas que son estrés, ¿es verdad que tienden a que por esos momentos de estrés se les suba el azúcar en la sangre? Sí, por el mismo mecanismo, por la adrenalina de las glándulas suprarrenales que hace que se eleve el azúcar en la sangre. Es una reacción normal. La reacción de estrés agudo implica que tus pupilas se dilatan para que veas mejor, tus músculos se llenan de azúcar. ¿Y de dónde sale ese azúcar? De la sangre, porque la adrenalina hace que tu hígado bote azúcar de los depósitos que tenemos en el hígado que se llaman el glucógeno. Entonces, sí, la reacción natural y normal del estrés es que el azúcar se eleve. De ahí viene el término diabetes emotiva. Doctor, ¿y por qué orinar de manera demasiado frecuente puede ser una señal de que podemos tener diabetes? Mira, Jorge, no es frecuente. Ajá. No es orinadera frecuente. La orinadera frecuente es problemas de la vejiga, de la próstata, cada rato a orinar. Exacto. No, el que tiene diabetes puede orinar pocas veces al día, pero cada vez que orina, como decía mi abuelita, como un caballo, en cantidad, bastante, y aguadito. ¿Por qué? Porque al estar tan alta el azúcar en la sangre, eso hace que aumente un término químico que se llama la osmolalidad de la sangre y entonces los pobres riñones se filtran y filtran y filtran porque está muy dulce la sangre y entonces la persona orina en cantidad enorme y por lo tanto tiene que tomar agua también en cantidad y entonces toma agua y algunos completamente desinformados, y esto es muy triste, toman gaseosas, agarran las gaseosas de 2 litros y dicen, ¿qué sed que tengo? Entonces imagínate, agravan el problema porque ya sabemos la enorme cantidad de azúcar que tiene la gaseosa. Claro. Qué importante, Elmer, todos estos datos que nos estás compartiendo y qué importante que todos quienes estamos escuchando tengamos un chequeo anual preventivo, porque así como la diabetes,
hay otros problemas de salud que no dan síntomas, como la hipertensión arterial, por ejemplo, al inicio. Elmer, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Chao, doctor. Sara, hasta luego. Chao, Jorge, hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Amigos, y como ya les había dicho, mañana en nuestro segmento de nutrición vamos a profundizar en la dieta en pacientes con diabetes, así que no se lo pierdan, y por ahí si tienen opción de mandarnos sus consultas, pues con todo gusto, porque también trataremos de abrir nuestras líneas telefónicas. Vamos a hacer una pausa, es momento de escuchar a nuestros anunciantes, pero al volver estaremos con Noemí Mamani desde la feria tradicional, Feria de Huancayo, versión 2023. Ya regresamos.